Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Una semana más estamos en nuestro programa Imago Mundi a través de Canal 2 de Chilena FM, como siempre compartiendo con científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. En esta oportunidad nos acompaña acá en nuestro programa el doctor Octavio Monasterio Opazo, quien es profesor titular justamente de esta facultad en el área de investigación microbiología molecular y también biotecnología. Su línea de investigación va por la división celular de bacterias y arqueas, estructura y función de proteínas del citoesqueleto muscular, plegamiento de proteínas, aplicaciones de la espectroscopía al análisis estructural de las macromoléculas. Bueno, son términos que en definitiva nos parecen bastante complicados, pero a medida que pasa la entrevista vamos a ir conociendo más de su significado. Por eso, con mucho placer, damos la bienvenida al doctor Monasterio, que nos acompaña esta semana. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, nos gustaría, doctor Monasterio, que nos contase cómo usted desde su juventud, desde sus inicios, se involucró profesionalmente con el mundo de la ciencia. Mire, esto del mundo de la ciencia comenzó cuando era niño realmente, porque recuerdo que en las navidades me regalaban juguetes y a mí lo que me interesaba era ver qué tenían adentro. Entonces generalmente jugaba un poco y después empezaba a desarmarlo, para tratar de volver a armarlo, que es fundamentalmente un principio básico dentro de lo que es hacer ciencia, esto de la observación y poder entender cómo las cosas funcionan. Entonces de allí me fui a estudiar al colegio Alonso Ercilla de los padres maristas, que son unos padres que venían de España, de Bilbao, también con bastante hincapié en lo que significaba la observación, y tratar de explicarse el mundo que lo rodeaba. Posteriormente me instalaron, como a los 11 años, en el colegio Camilo Ortúzar Montt, que era el seminario de los padres salesianos, donde prácticamente me pusieron internado, y ahí lo único que me quedaba era observar los alrededores del seminario. Y en las vacaciones, observar los alrededores de las termas del Flaco, allá en San Fernando, porque lo que hacían era el mínimo contacto con el mundo exterior. Entonces también allí tenía mucho tiempo para hacerme preguntas. Y, y bueno, como mi profesión no iba por ese lado, no tenía vocación, me salí del seminario y me fui a un colegio público, un colegio que recién se estaba iniciando, un colegio experimental, que fue el Liceo de Hombres número 9. Y tuve muy buenos profesores de física, de biología, de química, porque fueron profesores de la Universidad de Chile, los que fundamentalmente dieron el puntapié inicial a ese colegio. Entonces, evidentemente estaba implícito lo que significaba experimentar y enseñar. Y eso se me quedó. Posteriormente postulé a la universidad. Mi padre era comerciante, quedé en la Universidad de Chile, quedé en la Universidad de Concepción y me fui a la Universidad de Concepción, porque habían profesores que venían llegando de Estados Unidos muy bien formados en la carrera que yo quería, que era una carrera científica, que era bioquímica. Y ingresé a los 5 años, me vine a Santiago, hice mi tesis de doctorado aquí en Santiago. Posteriormente a mi tesis de doctorado, y obtuve el título de la Universidad de Chile. Posteriormente a la tesis de pregrado, entré al doctorado, que recién habían fundado en la Universidad de Chile, en Ciencias con mención en Bioquímica, y cursé, ¿no es cierto?, ese doctorado con éxito, y posteriormente me fui a Boston, en Estados Unidos, a hacer un postdoctorado en fisicoquímica macromolecular y resonancia magnética nuclear. Así que con eso me volví a Chile con las herramientas para de alguna manera entender qué son las proteínas, que son realmente los ladrillos que están codificados en el DNA. Y este DNA produce las proteínas que son las que forman nuestro cuerpo y que son las que forman los cuerpos de todos los organismos vivos. Entonces, la idea era un poco reduccionista, pensando que entender eso yo iba a entender todo el fenómeno. Pero me ayudó mucho, mucho, absolutamente mucho. Y ya se va a entender un poco al final de la entrevista el por qué el problema científico que estoy enfrentando hoy día tiene ese enfoque. Y
y allí volví y me dediqué a estudiar la división de células en general, porque trabajé con una proteína que es la tubulina, que es la que forma los microtúbulos del cerebro, y es la que forma el uso mitótico, porque se divide en las células. Y era una proteína complicada. Entonces dije, ¿dónde hay una proteína que se parezca a esta y que en realidad sea más fácil de estudiar? Y la encontré en las bacterias y los microorganismos. Ahí estaba el ancestro de esta proteína. Y me dediqué a estudiar esta proteína que se llama FTSZ, tanto desde el punto de vista estructural como funcional, para tratar de entender cómo dividirían a la bacteria, que es el proceso central de la vida. Porque cuando una célula se divide a la célula hija, ya se está produciendo la vida. Entonces, entender ese proceso era fundamental. Y, por lo tanto, me dediqué a estudiar los microorganismos. ¿Mm? La pregunta que surge entonces, ¿qué son los microorganismos? Sí, pero antes de Eh, ir a esa pregunta y su respuesta, doctor Monasterio, me gustaría que nos contase todo lo que usted ha estudiado, qué aplicaciones uno puede encontrar de esas investigaciones, por ejemplo, en la vida diaria, para obviamente que lo entiendan quienes nos están viendo hasta ahora. claro, por ejemplo, de las aplicaciones de lo que estoy estudiando, fundamentalmente lo que uno puede sacar así de, a una primera pincelada son el desarrollo de nuevos antibióticos, el desarrollo de drogas contra el cáncer, este, etcétera. Todo lo que pueda interactuar, ¿no es cierto?, con una célula que uno considera que es mala, y que de alguna manera impida su división, para que no se siga propagando. Y del estudio que hice en mi formación, como estudié resonancia magnética nuclear, ya que en Chile no habían aparatos de resonancia magnética nuclear a mi vuelta, por allá por el año 86, me acuerdo que trajeron el primero en la clínica alemana, y el médico que estaba trayendo ese instrumento vino a conversar conmigo. Allí tuvimos algunas clases y se instaló el primer aparato de resonancia magnética nuclear aquí en el país. Así que fue bien variada la aplicación, tanto mediática, me acuerdo que hay unas conferencias del Colegio Médico, como en lo que es ciencia básica, que es lo que hacemos en nuestra facultad. Y en este sentido, doctor Monasterio, usted le ha provocado satisfacción, por lo que veo, todo lo que ha podido estudiar, porque se van desarrollando nuevas investigaciones, pero además hay un aporte importante hacia la comunidad. Desde luego. Pero Mm. yo creo que lo más importante, realmente, ahora, ¿no es cierto que ha pasado el tiempo? Son la formación de estudiantes que he hecho, de los cuales estoy tremendamente orgulloso. Muchos de ellos están en el extranjero, son directores de laboratorio, otros son profesores aquí en las universidades del país, y han continuado un poco con esta línea, o han variado un poco sobre el mismo tema, y se han mantenido en la actualidad. Y yo creo que eso es lo importante de hacer ciencia, que hayan científicos. Y que hayan científicos significa que tiene que haber un modo de vida. El científico es alguien que nace y que es curioso, que quiere aprender, que quiere de alguna manera explicar lo que está ocurriendo. Y de esas observaciones sacar lo que es provechoso. Así es. Bueno, usted, profesor, nos tenía preparado una presentación para este programa, Microorganismos y humanos juntos pero no revueltos, que vamos a ir conociendo enseguida, así que le dejamos ahí las pantallas para que nos vaya desarrollando el tema y nuestro editor va a estar muy atento ahí para colocar las láminas precisas. Perfecto. Ya, mi idea de la presentación de este es primero explicar un mundo el mundo de los microorganismos, porque nosotros no lo vemos. Entonces, como no, es un mundo que no vemos y convivimos con él, lo más importante es entender cómo funciona este mundo, este micromundo, porque el mundo cósmico, ya tenemos los telescopios aquí en el país que observan, ¿no es cierto?, el universo. Nos traen las imágenes y nos explican cómo se formó el universo. Pero el micromundo, ¿no es cierto?, lo hacemos a través de un microscopio. Y vamos a entender ese mundo que no lo vemos y que está conviviendo día a día con nosotros. Entonces, por eso puse microorganismos juntos con ellos, pero Ujú. no revueltos. Así es. Porque cuando se produce la revoltura, se producen las anomalías. Entonces, si de alguna manera queremos echarle un vistacito a estos microorganismos, podemos decir cosas generales de ellos, como son el origen de todo lo que vive. ¿Por qué? Porque estos microorganismos, ¿no es cierto?,
si los observamos en términos de cantidad y cantidad diferente de microorganismos, son mucho más que las plantas y mucho más que los animales. Imagínense que el número de ellos en el mundo se ha calculado aproximadamente de 10 elevado a 31. Eso significa un 1,31 ceros hacia la izquierda. ¿Se fija? En 1 billón tenemos 6 ceros. En 1 billón tenemos 12 ceros. Imagínense 31. Entonces, son de una variedad extraordinaria. Se encuentran donde quiera que haya agua líquida. También se encuentran en el hielo. Donde haya agua, se encuentran estos microorganismos. Que haya gas en las termas. Allí hay microorganismos. Llevan a cabo, ¿no es cierto?, la mitad de los procesos metabólicos que ocurren en este planeta. Son responsables de toda la fijación del nitrógeno que forman las proteínas que nosotros tenemos. Influyen en el clima. Participan en innumerables relaciones con el resto del mundo vivo. No hay organismos eucarióticos, nosotros somos eucariontes, porque tenemos una célula que tiene núcleo, estos no tienen núcleo. Entonces, no hay organismos eucarióticos que no tengan relación con los microorganismos. Todos están relacionados. Y en el pasado produjeron todo el oxígeno que hay en la atmósfera. Así que se puede imaginar, todo el oxígeno lo produjeron los microorganismos. Y por eso que vivimos en un mundo oxidante. Claro. Esta era la diapositiva 1. Vamos a ver ahora la número 2, ¿no es cierto? La número 2. En la diapositiva número 2, que la voy a hacer muy resumida, nosotros vemos que el mundo se formó hace más o menos 4.500 a 4.800 millones de años. 4.500 millones de años. Los microorganismos aparecieron a los 3,5 a 3,8 millones de años. O sea, cuando llevábamos un cuarto en millones de años de que se había formado el mundo, aparecieron los microorganismos. Y dieron origen a todo el resto, ¿no es cierto?, de los organismos vivos. Los eucariontes, que son nuestras células, aparecieron a los 2.000 millones de años. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la aparición del hombre. Y la aparición del hombre está más o menos en 200.000 años. O sea, somos prácticamente recientes en este mundo. En un mundo que ya había sido habitado por estas bacterias por miles de millones de años, nosotros aparecemos en 200.000 años. Entonces, nuestra relación con las bacterias, ¿no es cierto?, es íntima, porque entramos en un mundo de bacterias como seres vivos. Eso se da en la diapositiva número 2. Entonces, en la diapositiva número 3, la pregunta es cómo interactuamos con este micromundo. La industria ha perfeccionado, pero profundamente, lo que son los llamados microscopios, amplificándolos miles de veces. Y entonces hemos llegado a verlos. Y hemos llegado a entenderlos, cómo funcionan en vivo, cómo es la comunidad de microbios que están. Y por lo tanto nosotros podemos tener acceso a cómo miramos cualquier población, cuando miramos cualquier bosque, cómo se está moviendo. A través del microscopio podemos ver qué está ocurriendo con estos microorganismos. Y es la herramienta para poder entender el mundo de ellos. Eso está en la diapositiva número 4. ¿Y qué es lo que se ha observado? Se ha observado, ¿no es cierto?, que los microorganismos son células únicas, usted las ve allí, algunas en división todavía, otras células, se fija usted, que son tremendamente alargadas, que no se han dividido, sino que se han alargado, pero son seres prácticamente unicelulares. Estas son bacterias de la microbiota oral, es lo que tenemos en los dientes. Cuando usted se lava todos los días los dientes, estas son las bacterias que están habitando la boca. Estas son las algas diatomeas, con las cuales se han formado, ¿verdad?, todas estas montañas que están en Inglaterra, que son de yeso. Estas paredes blancas que se observan son acumulación de estos microorganismos. Formaron montañas en la Tierra. Y además de las bacterias tenemos los hongos. Y los hongos, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos hongos en la piel que son benéficos, que van a impedir que se instalen bacterias patógenas, porque ellos producen sustancias para eliminar estas bacterias patógenas. Entonces la pregunta que ocurre
y que la propaganda que hacen por televisión hablan de los microorganismos malos o las bacterias malas y no dicen nada más. Entonces uno piensa, tiene que echar todos estos elementos como Lysol o qué sé yo, Lysol, para eliminar las bacterias. Mentira, porque los organismos son buenos o son malos en términos de la interacción con el ser humano. Y por lo tanto, cuando la televisión o otro medio, coloco acá al final, de comunicación habla de bacterias malas, sin diferenciarlas, es incorrecto, porque tenemos bacterias buenas y tenemos bacterias malas. Si a usted le eliminaran todas las bacterias que usted tiene, que son por lejos el número de células mayor en su cuerpo que el número de células propiamente tales que su cuerpo tiene, prácticamente usted se muere, porque ellas son las que le producen la absorción, son las que le cuidan la piel, son las que están a cargo, ¿verdad?, de transformar los alimentos para producir vitaminas, son las que están a cargo de ingestar el hierro, etc. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno empieza con las desinfecciones y cae en estas burbujas que de alguna manera son estériles y que después han hecho la prueba, han puesto niños en burbujas, los sacan y se mueren rápidamente porque son atacados por todos los microorganismos que están afuera. Esto aparece en la diapositiva número 8. Y si pudiésemos hacer una distinción muy somera con algunos ejemplos de qué son las bacterias buenas y qué son las bacterias malas, por ejemplo, las bacterias buenas podríamos decir que son las Escherichia coli que están en nuestro intestino y que nos permiten, de alguna manera, producir toda la digestión y nos permiten que podamos eliminar todos los residuos que tenemos en el intestino, porque cuando usted elimina, lo que elimina es más o menos un 40% de la materia que usted elimina son bacterias. Entonces, si usted elimina las bacterias, se le produce una diarrea, porque elimina líquido, que es lo que prácticamente está tomando. Por lo tanto, muchas veces cuando la gente toma antibióticos, mata las bacterias y le dan las diarreas famosas. Y las malas, ¿verdad?, son bacterias que van a crecer sin ningún control y van a invadir y van a eliminar estas otras bacterias. Como por ejemplo, la Escherichia coli enteromórfica, que le produce hemorragias prácticamente porque le rompe los glóbulos rojos. O el Campylobacter, ¿no es cierto?, difficile, que prácticamente la gente se muere. ¿Y con qué lo sanan ahora? Le dan bacterias. Y las bacterias le van a atacar a estas otras bacterias y las eliminan. No le dan antibióticos, no le dan nada. Usted le da una bacteria buena que le van a eliminar. De modo que este balance que se mantiene de bacterias, el cuerpo sabe mantenerlo muy bien a través de su sistema inmune. Y por ejemplo, ¿qué hacen los microorganismos buenos? Mire, nos dan el vino. Eso lo hacen los microorganismos. Si no, no habría vino. Increíble que a partir de lo que usted señala como ejemplo, si no hubieran estos microorganismos, no habría vino. Entonces eso es no, súper importante. no habría. Simplemente no habría. Claro. No habría queso. Mire. Aquí están todos los productos lácteos. Esos son productos producidos por bacterias. Limpiadores del medio ambiente, que son bacterias que se ponen cuando hay derrames de petróleo. Y las bacterias son capaces de consumirse, prácticamente devorarse el petróleo y limpiar el mundo de esta sociedad. Porque se tiene que haber producido en tiempos pretéritos liberación de petróleo y las bacterias fueron las encargadas de limpiar. Y los microorganismos buenos, ¿dónde residen? Residen en nuestra piel, residen en nuestro intestino, residen en el aparato genitourinario, residen en la boca, residen en la nariz. Allí encontramos microorganismos que están constantemente ayudándonos a nosotros. Y los microorganismos patógenos o malos son parásitos que entran y que son temporales y que evidentemente hay que eliminarlos. Y si el cuerpo no puede eliminarlo, hay que recurrir a antibióticos para que termine de eliminarlo el sistema inmune. Esto está en la diapositiva 14. Y tenemos también otros patógenos que son de transmisión sexual, como por ejemplo la Neisseria gonorrea, que es un microorganismo, o la Espiroqueta y Treponema pallidum, que también es un microorganismo.
y que va a producir todos los males estos que tiene la humanidad de repente por excesos, ¿no es cierto?, que se producen en términos de sin control. ¿Mm? Y tenemos algunas bacterias que de repente se comportan como buenas y como malas, que aquí le puse bacterias revueltas, que puede ser una Escherichia coli, que vive habitualmente en el intestino, y que si se pasa a la vejiga, le produce, ¿no es cierto?, una cistitis espantosa, porque se trata de tomar de la vejiga, produce irritación, inflamación, y viene todo el síntoma de la cistitis. ¿Cómo combatir los malos? Bueno, con lo que hizo Fleming, ¿no es cierto?, cuando descubrió la penicilina en un pan, y con probióticos, que son las bacterias buenas. Ahora, ¿de dónde vienen los antibióticos? Imagínense, uno los puede, ¿de dónde vienen las bacterias que se hacen resistentes a los antibióticos? Vienen, por ejemplo, de toneladas que le dan a las vacas para que no se infecten. Allí aparecen bacterias que en realidad son resistentes, y que si uno se come la carne cruda, se va a comer las bacterias que son resistentes. Va a contagiar a 8, va a ir al hospital, en el hospital va a contagiar a 8, va a contagiar a la enfermera va a contagiar a su familia, la familia va a contagiar. Entonces, por allí viene toda esta resistencia a los antibióticos, ¿no es cierto?, que quedan sin control por las cantidades que se usan. ¿Y cómo son los microorganismos? Bueno, estos están aquí, algunos ejemplos de cultivo. Y aquí ahora viene una película. Y esta película es in vivo. Esto fue hecho con un microscopio. La película les muestra a ustedes cómo, si ustedes ponen una mano sobre un agar con alimento, van a crecer las bacterias en el agar, y después una serie de microorganismos que están actuando en un medio natural. Bien, aprovechemos entonces de ver la película y a la vuelta ya llegamos para la conclusión del programa. Exactamente. Entonces,
Bueno, ahí teníamos esta película que nos hablaba precisamente el doctor Octavio Monasterio Opazo, quien es nuestro invitado esta semana acá en el programa Imago Mundi. Bueno, vimos la película, ya estamos en la conclusión del programa, doctor, así que nos gustaría también un poco saber sus conclusiones y qué nos puede dejar como tema, ¿no es cierto?, lo que hemos estado conversando hoy día acá en el programa. La conclusión es que tenemos que encontrar nuevos antibióticos. Es un deber de los científicos para con la sociedad. Pero ¿de dónde vienen estos científicos? Vienen de los estudiantes, que en este momento ahora están en básica o en media y que les interesan este tipo de relaciones, pero es una obligación. Es una obligación dejar estudiantes formados aquí en los laboratorios y de alguna manera van a continuar el trabajo de que el ser humano y los animales se puedan adaptar a este medio que está cada vez más hostil, sobre todo con el cambio climático que está influyendo sobre las bacterias y haciendo que estos también tengan un comportamiento de resistencia que va a llegar a un momento que podría ser inconsolable. Y se prevé que entre el año 2030 y 2050, si no se tiene este tipo de investigación, podríamos estar en graves problemas, más graves que lo de la pandemia. Esa es la conclusión. Bien, doctor Monasterio, le agradecemos mucho su participación en este programa de esta semana Imago Mundi y por supuesto con la explicación y con la clase que nos ha dado hemos aprendido mucho más acerca de lo que usted investiga actualmente relacionado precisamente con lo que es la microbiología molecular y la biotecnología. Así que muchas gracias por haber conversado con nosotros. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Bien, pues hemos conversado con el doctor Octavio Monasterio Opazo, profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, con quien hemos hablado esta semana acá en Imago Mundi. Como siempre, les agradecemos vuestra sintonía. Será hasta la próxima semana. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.